Hola, buenas noches. Mi nombre es Laura Fernanda García García, actualmente estudiante del curso de aprendizaje del programa de psicología, en la fase final del curso de aprendizaje, en el cual se hará una pequeña relación de los estilos y teorías de aprendizaje. La tutora asignada al curso es la doctora Rosy Milena Jaraba. Y bueno, básicamente teniendo en cuenta toda la información solicitada en la rúbrica de evaluación, se encuentra que uno de los primeros principales criterios para llevar a cabo esta exposición por medio de este video es comprender tres de las teorías seleccionadas en el cuadro, entonces en el cuadro sinóptico. El cuadro sinóptico corresponde a la primera actividad de esta fase, al primer punto de la actividad de esta fase. Por lo tanto, entonces, las teorías seleccionadas fueron las del condicionamiento clásico, del condicionamiento clásico, la teoría de aprendizaje social y la teoría conductual. Bueno, iniciando en la teoría del condicionamiento, es importante entender dos variables súper significativas en este caso, que son un estímulo y una respuesta. Cuando se habla de esta teoría de aprendizaje, se relaciona muchísimo una vivencia, un suceso, un estímulo que recibe una persona para aún así brindar una respuesta. La respuesta puede ir a felicidad o a tristeza, a miedo o a enojo. Todo es dependiendo del tipo de suceso que haya ocurrido en el mundo. En este caso, dentro de las actividades y de los casos expuestos, eh, a una situación donde una persona va caminando en un parque en su infancia, sale a jugar con sus hermanas en un parque durante su infancia y le ataca a un perro de raza pitbull, creando en ella unas consecuencias graves, unas heridas en su pierna y por ende también la fractura de uno de los huesos. Entonces, esta persona, al tener este estímulo, que es el hecho que ocurrió, se da una respuesta que es el temor a todos los perros. Entonces, cuando ella escucha a un perro ladrar o pasa por el lado de un perro, esta persona tiende a tener temores, de pronto situaciones de ansiedad, palpitaciones fuertes en su corazón y se genera por ende el miedo. Sabemos que este miedo es la respuesta al estímulo que fue el ataque del perro. Es como la forma que considero que es como la forma más sencilla y el ejemplo más adecuado para poder explicar en qué se basa esta teoría. La segunda teoría seleccionada es el aprendizaje social. El aprendizaje social se tiene supremamente claro que es cómo influye el medio que rodea a una persona en su comportamiento y en sus actos, ¿cierto? Entonces, si tú normalmente creces en un medio en el que las groserías son normales, en que tú estás viendo que tu madre y tu padre roban, que tú estás en medio sumergido entre la drogadicción, la prostitución, el alcoholismo, lo más probable es que estas sean las situaciones que tú aprendes y que tú lleves a cabo a lo largo de tu vida. ¿Por qué? Porque vas a normalizar todo este tipo de conductas que tú ya viste en las personas que se encuentran a tu alrededor, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos del aprendizaje social, hacemos referencia en cómo la sociedad influye en nuestros actos y en nuestras conductas y en lo que nosotros aprendemos y cómo llevamos a cabo esto. Como tercera teoría seleccionada, elegí la teoría conductual, que es aquella que estudia el comportamiento observable. Es decir, esta teoría de aprendizaje es más que todo en los niños cuando están en sus primeros años de vida, donde ellos se convierten en un factor espejo de un adulto, en este caso, madre, padre o el cuidador más cercano. Entonces, los niños tienden a aprender todas las cosas de su día a día por medio del proceso de observación. Si, por ejemplo, al niño lo acostumbras a saludar de esta manera, él ya va a aprender que esto es un saludo y por ende, las próximas veces en las que el niño salude va a hacer el mismo gesto, ¿cierto? Bueno, esto es un proceso que ocurre a lo largo de nuestras vidas, pero en los primeros años de vida es donde más se ve. Ya en los años más avanzados, por ejemplo, en las edades como la mía, 29 años, ya nosotros tenemos razonamiento lógico donde nosotros podemos
podemos decidir si aprendemos o no aprendemos este tipo de conductas y qué tanto influyen en nuestra vida, si de manera positiva o de manera negativa. Pero para una explicación clara acerca de esta teoría, nos basamos exactamente en el aprendizaje conductual de los niños en los primeros años de vida. Posteriormente, en la guía nos pide seleccionar 5 teorías. Aquí, pues, pienso que están muy claras dentro de este cuadro sinóptico. Se selecciona el aprendizaje cognitivo, donde su principal exponente es Brunner, y él plantea el concepto del aprendizaje por descubrimiento para, para alcanzar un aprendizaje significativo. También encontramos la teoría humanista. Esta se encarga de postular que la conciencia, la ética y la experiencia emocional son los elementos más importantes para fijar todo tipo de conocimiento en los individuos. Plantea que la educación debe ser orientada hacia la autorrealización, la libertad, la creatividad y la adaptación personal. Bueno, en esto yo sí quiero hacer referencia porque en la actualidad muchos de los docentes eh, crean ese tipo de aprendizaje en los niños seguido hacia unos parámetros puntuales y le quitan la oportunidad al niño de decidir, de ser creativo y de lograr cosas en pro de su autorrealización personal, en pro de la libertad, porque por lo general en las instituciones educativas es muy común todavía y me genera mucha tristeza, dando una opinión muy personal, me genera mucha tristeza de que los niños sean sometidos a hacer las cosas tal cual como un docente le indique, ¿cierto? Quitándole esa oportunidad también a ellos de una libre expresión y de seleccionar ellos mismos cuál es el tipo de aprendizaje más valorativo, que más influye en un proceso de aprendizaje individual. También encontramos el aprendizaje socioconstructivista, que es aquel encargado y basado en que los estudiantes como seres sociales en la cual la cultura tiene la capacidad de modificar o crear todo el conocimiento. Un ejemplo muy simple de este tipo de aprendizaje es cuando una persona pertenece a una cultura, los actos que lleva a cabo van basados siempre en como esas idealizaciones y esas costumbres que tiene esta cultura. Es decir, si nos vamos un poco y nos inclinamos un poco en la parte religiosa, normalmente cuando un niño nace bajo una cultura religiosa, a este niño desde sus primeros años de vida son de cierta manera influenciados a seguir bajo las creencias culturales y religiosas de esta. Por otra parte, encontramos la teoría conductista, que fue la que se relacionó en la parte anteriormente, y se entiende que el aprendizaje es un proceso a través del cual se logra un comportamiento respuesta, que antes ocurría tras un evento determinado, estímulo, y ocurría tras un evento distinto. Por último, encontramos también la teoría del aprendizaje social. En la teoría del aprendizaje social explica la forma en que las personas aprenden en un determinado contexto social y cómo sus conductas pueden ser influenciadas dependiendo del tipo de ambiente en el que se encuentran. Ya el ejemplo se realizó también anteriormente. Cuando hablamos del rol de psicólogo, de la importancia del aprendizaje en el rol del psicólogo, podemos decir que el aprendizaje es un proceso fundamental en el rol del psicólogo, ya que le permite comprender y mejorar la educación, así como facilitar el desarrollo y la maduración de las personas. El psicólogo educativo se puede desempeñar en diversas funciones en el ámbito educativo, como la orientación a los docentes y a los alumnos sobre las estrategias de enseñanza y aprendizaje más adecuadas en cada caso, detectar y atender a los estudiantes con necesidades especiales o con dificultades en la adaptación escolar, realizar evaluaciones psicopedagógicas e intervenir en los problemas de aprendizaje o conducta que afecten el rendimiento académico. Sin embargo, también el psicólogo puede participar en un proceso educativo, no solamente desde todos aquellos temas que involucren el aprendizaje como tal, sino que también se puede orientar más al desarrollo integral de cada uno de los niños. Pero pues ya esto sería también otra opinión personal acerca del rol del psicólogo en el aprendizaje, y aquí lo atribuyo de la misma manera también en el rol del el psicólogo en un campo educativo. Finalmente, a modo de conclusión, el aprendizaje es un proceso complejo para los individuos
especialmente si este se encuentra no ligado a las creencias culturales o sociales de las personas que acceden a un nuevo conocimiento. Los alumnos no solamente tienen necesidades de aprender, pero sí se puede convertir en una respuesta a sus necesidades teniendo metas específicas y reforzamientos que permitan que éste se siga esforzando para lograr sus objetivos. Bueno, realmente para mí fue muy gratificante todo este proceso de esta altura que me bonita. Obviamente representó algunas dificultades de tiempo para poder hacer un cumplimiento de cada una de las actividades y lograr de pronto un poco más de dedicación que hubiese querido, pero pues por temas laborales, familiares, entre muchos otros, no pude lograrlo. Sin embargo, aprovecho esta oportunidad para expresar mi gratitud por todo el aprendizaje que obtuve a lo largo de este curso. Muchas gracias.